Doctor en familia, doctor en familia, en Clínica La Luz. Estimados amigos, en esta parte del programa vamos a tratar un tema fundamental, la hipertensión arterial. Y para tratar este tema, ¿qué mejor que tener con nosotros al doctor David Gálvez Caballero? Él es jefe del Servicio de Cardiología de la Clínica La Luz. David, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, bien, ya empezamos a medir la listos presión a medir la arterial. presión. Así es. Yo voy a permanecer en silencio porque una de las cosas que se tiene que cumplir respecto al paciente es estar en absoluto reposo, que seguramente David nos va a explicar. Me están tomando la presión. Ahora el doctor me va a dar la noticia. Espero que sea buena. Están muy bien sus niveles de presión arterial. Perfecto. Fermín. Ahí están A ver, los ¿qué te datos, parece? 120,80 es un valor en niveles óptimos, Fermín, te felicito. Está Muchas muy gracias. La forma como se debe tomar la presión, las condiciones que tiene que tener el paciente, pueden influir a un dato errado de la presión arterial. bien. Efectivamente, aquí justamente empezamos esta secuencia haciendo un ejemplo de cómo medir la presión arterial. Es importante que las personas acudan a un lugar apropiado, se use un equipo apropiado, la posición del paciente en la cual el brazo está a la altura del corazón, pero apoyado, el brazo descubierto, pero esta presión debe ser medida al menos de 5 a 10 minutos de reposo para que no se altere y no se haga un diagnóstico equivocado de la presión arterial. Yo quiero, David, ¿cómo se diagnostica la hipertensión arterial? Como sabemos, aquí hay dos conceptos que debemos saber. Uno, la presión arterial. La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre dentro de las arterias, dentro de aquellos tubos que conducen sangre, nutrientes a los tejidos. Y la hipertensión arterial vendría a ser la elevación de la tensión, de la fuerza, por encima de los límites considerados normales. Y se considera para adultos 140/90 para arriba. Y en algunas condiciones especiales, pues esas cifras pueden cambiar. David, una hipertensión o una crisis hipertensiva puede romper un vaso o un aneurisma, por ejemplo. La hipertensión puede tener diferentes formas de presentación, como tú lo has mencionado, puede presentarse en crisis, es decir, una elevación intensa y producir complicaciones agudas graves, pero también puede haber pequeñas elevaciones que no se producen ninguna manifestación, o sea, la hipertensión es el enemigo silencioso y a lo largo del tiempo puede producir daño. Perfecto. De hecho, Fermín, la hipertensión es muy frecuente en el país, o sea, una de cada 4 personas puede tener hipertensión. De hecho, El 25%. exactamente la cifra es 27%, 27% en las últimas encuestas de la Sociedad Peruana de población en Cardiología del Perú. La población peruana mayor de 18 años. Mayor de 18 años. David, vamos a seguir teniendo la oportunidad que nos expliques. Acá vamos a hablar de la clínica, pero tú me comentabas que esto es importante, advertir a los amigos. ¿Qué porcentaje de las personas con hipertensión no tienen ninguna molestia? Yo diría, a veces hay molestias muy superficiales, muy vagas. La gran mayoría de veces no hay muchos síntomas. O sea, es considerado el enemigo silencioso. Y es importante no por sus síntomas, sino por las complicaciones graves que puede producir. Pero algunas veces pueden haber algunos síntomas, como acá lo vamos a ver. Perfecto. Dolor de cabeza, David. Cuando la presión está muy elevada, las personas pueden sentir cefalea, dolor de cabeza, ¿no? Dolor de cabeza. Zumbido de oído. Es un ruidito que está en los oídos. Yo lo pego. Cuando eso se llama tinnitus o zumbido de oídos, se presenta en aquellas personas que tienen elevación importante de la presión arterial. Malestar general. Los pacientes pueden sentirse mal con síntomas inespecíficos como consecuencia de elevación de la presión arterial nuevamente. Perfecto. Quemazón. Es una sensación de calor que los pacientes pueden sentir en el cuerpo, en la cabeza, y obedece a esta enfermedad. Sumamente importante lo que acaba de decir David. El 60% más de pacientes que pudieran estar sufriendo de hipertensión no se dan cuenta, no tienen ninguna molestia. Y ahí la gravedad del caso.
De hecho, Fermín, tú has mencionado algo muy importante. No solo es que esta enfermedad se conoce como el enemigo silencioso, sino que del 100% de hipertensos, que son varios millones en el país, o sea, 27% de adultos tienen hipertensión, solo el 48% sabe que es hipertenso, porque no hay síntomas, menos de la mitad. Y de ese porcentaje, cerca del 40% recibe un tratamiento. Y lo más desafortunado de esto es que solo el 20% tiene la presión en cifras adecuadas. Controlado. Es decir, controlado. Es decir, la mayoría de pacientes No recibe conoce, no recibe tratamiento o su tratamiento no es apropiado, de manera que va a estar en permanente riesgo. David, ¿es posible que una crisis hipertensiva, el debut de una hipertensión, puede ser un infarto, una hemorragia cerebral? Por supuesto, y esto de hecho en todos los hospitales generales, hospitales tanto públicos, privados, las emergencias están llenos de pacientes en los cuales la hipertensión ha producido complicaciones graves. Perfecto, vamos acá hay otra maqueta, vamos a hablar de los factores de riesgo, porque acá si David quisiera, por favor, si usted no sabe si tiene hipertensión o no, entonces ¿cómo va a ir usted al médico? Porque lamentablemente por el tema de la cultura de prevención que no hay en nuestro país, vamos al médico cuando ya es tarde a veces. Entonces quiero que nos expliques los factores de riesgo que los amigos televidentes deben tener en cuenta para que vayan al cardiólogo. Aunque no necesariamente estos factores de riesgo son los más frecuentes y los más importantes, pero en el orden que se van a presentar aquí. Aquí tenemos un factor que es el alcohol. El excesivo consumo de alcohol el excesivo consumo de alcohol puede producir elevación de las cifras de presión arterial. Es un factor de riesgo importante. Se sabe que el factor genético, el factor racial, también es otro de los factores. ¿Ya? No solo es considerado en el mundo la raza afroamericana, en los Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, y aquí también la raza negra tiene una predisposición más riesgo y se presenta con más frecuencia la hipertensión arterial. Pero no solo es el tema racial, sino también el factor genético. O sea, el hecho de tener padre o madre, hermanos, abuelos que sean hipertensos, la persona está en más riesgo, de manera que esto es considerado un factor, una carga de riesgo muy importante. Perfecto. El tabaco. El tabaco no solo está relacionado a enfermedades de las arterias, al cáncer, a enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sino también está relacionado a más riesgo de hipertensión, porque el tabaco daña las paredes de las arterias, reduce la elasticidad, produce arteriosclerosis y por lo tanto las cifras de presión arterial se van a elevar. Perfecto, acá tenemos los anticonceptivos. Diríamos que no solo los anticonceptivos, sino hay una serie de medicamentos como los antiinflamatorios, corticoides, las hormonas de este tipo de anticonceptivos que usan frecuentemente las mujeres, son factores que elevan la presión arterial. Perfecto. Aquí el estrés, ¿no? Aquí tenemos el estrés. ¿Quién no está sometido a condiciones de estrés? La mayoría de trabajos, estudios, la misma situación económica, son diversos factores que hacen que la persona tenga estrés y esto libera una serie de mediadores llamados catecolaminas, adrenalina y etcétera. Eso produce un efecto sobre las cifras de presión arterial, las eleva. Perfecto, David. Y aquí en esta figura tenemos dos cosas. Tenemos, si me ayudas, Sí, por supuesto. tenemos dos. El sedentarismo y la obesidad. Cada vez la gente está pegada a la televisión, al cable, a las comodidades y eso predispone a un incremento de peso y al sedentarismo, que los dos al mismo tiempo condicionan elevación de la presión arterial. Es un factor de hecho importante. La diabetes. No solo estos factores tenemos, sino el colesterol, diabetes, son condiciones que incrementan la probabilidad de padecer hipertensión arterial. Una persona que consume licor, ¿qué cantidad, con qué frecuencia? ¿Quiénes son los factores de riesgo? De hecho, porque hacer un brindis está bien. El consumo de alcohol no es malo, el excesivo consumo de alcohol es malo, es lo que daña. Si uno consume una copita de vino diariamente no es un factor de riesgo, incluso hay estudios que señalan que es un factor protector, bueno, así es. Que es bueno consumir, pero el exceso ya produce un factor de riesgo. De hecho, las personas sedentarias, los que tienen familiares hipertensos, personas que habitualmente están por encima de los 40 años, a pesar de que cualquier edad puede atacar la hipertensión, son aquellas personas que deben chequearse Tomen con un nota especialista. Lo que acaba de decir el doctor Gálvez.
todos estos factores de riesgo, diabético, toma, cigarro, todos estos pacientes que tienen estos factores de riesgo, gorditos, sobrepeso, si es obesidad peor, tiene que ir al cardiólogo, porque si no va, ¿cuál es lo peor que le puede pasar a una persona hipertensa no controlada? De hecho, la hipertensión no es tan importante por los síntomas que hemos visto, sino por las complicaciones. Y puede afectar, si nosotros vemos... Sí, vamos acá. Puede afectar diversos órganos. Así es. De hecho, los órganos llamados órganos diana o órganos blanco, tenemos de arriba hacia abajo, tenemos al cerebro. Aquí tenemos dos diagnósticos a nivel cerebral. La hipertensión puede producir que una arteria del cerebro, de cualquier parte del cuerpo, se vaya obstruyendo internamente hasta producir una isquemia, es decir, una falta de irrigación que termina tapando la arteria y produciendo un infarto cerebral. Pero en algunas ocasiones las cifras de presión son altas que pueden erosionar una arteria, reventarla y producir una hemorragia intracerebral, que son complicaciones graves, muchas veces fatales, y cuando sobrevive queda con invalidez severa y a veces, la gran mayoría de veces, irreversible. En la vista, tú eres oftalmólogo y sabes que la hipertensión va dañando la circulación, los vasos sanguíneos de la vista, y en la vista hay muchas estructuras, una de ellas es la retina, la capa interna de la vista, y ahí va a producir un daño, la retinopatía hipertensiva, que va a ser progresiva y puede llevar a ceguera, y de hecho es una causa de ceguera importante en el mundo. Así es, totalmente, así es. En el corazón, Yo te ayudo. en el corazón, al soportar, si tenemos al corazón para bombear sangre, necesita de una tensión en las arterias. Si esa tensión en las arterias es muy alta, el corazón va a sufrir y va a llevar a un cuadro que se llama la insuficiencia cardíaca. Y como la hipertensión también daña las arterias del corazón, puede producir lo que se llama la enfermedad coronaria, que en caso extremo puede llevar a un infarto de miocardio. Un infarto es producido por un coágulo que se forma súbitamente en la arteria coronaria, obstruye y produce la muerte celular. El infarto es igual a muerte celular y eso deteriora el funcionamiento del corazón. Pero de hecho, no solo, si hablamos que aquí tenemos cerebro, la vista, ojos, el corazón, pero no solo el corazón, sino también el riñón puede verse afectado. En la medida que el riñón se afecte, la función renal va a ir disminuyendo hasta llegar a una etapa avanzada o terminal y puede requerir incluso hemodiálisis. Esta enfermedad se llama insuficiencia renal. De hecho, estos 4 órganos son los más importantes, pero lo cual no quiere decir que son las únicas estructuras que se afectan en la hipertensión. Hay otras más que pueden dañarse. Por eso, por la gravedad que contiene esta enfermedad, si usted no se trata adecuadamente, tiene que ir al especialista si usted tiene uno de los factores o el conjunto de factores de riesgo que el doctor Gálvez ha explicado. Tenemos una animación, doctor, para seguir hablando de la hipertensión. Por favor. Nosotros acá vemos al corazón y la circulación. La circulación tiene en su interior la sangre que está pasando y genera una tensión hacia las paredes de las arterias. Las arterias, a su vez, tienen una serie de capas y las arterias, en la medida que va circulando la sangre, van ejerciendo una actividad pulsátil. Se va dilatando, se va contrayendo en la medida que van ocurriendo las contracciones del corazón. Y así, gracias a esa presión, es que todos los órganos, el cerebro, el riñón, el músculo, todos los órganos pueden funcionar adecuadamente porque reciben sangre, oxígeno y nutrientes necesarios para una actividad normal. A la derecha tenemos al corazón normal, que tiene 4 cavidades, 2 aurículas, 2 ventrículos, y las presiones son normales, el corazón trabaja sin mucho esfuerzo, y al lado izquierdo tenemos en un paciente hipertenso en la cual las paredes del corazón se han engrosado, se han hipertrofiado. Ocurre un daño en el corazón como consecuencia de la hipertensión que se llama cardiopatía hipertensiva, que puede llegar al infarto. Vamos al centro, vamos al centro. Creo que esta es una de las enfermedades muy malas, porque más del 60% de personas no sabemos que si somos hipertensos o no, porque no tenemos ninguna manifestación. Sin embargo, tenemos el riesgo de tener problemas en el cerebro, en el corazón, en el riñón. Quiero una recomendación. Lo más importante es la prevención. El segundo lugar es el tratamiento. El tratamiento debe alcanzar a la mayor cifra de personas que son hipertensas y no solo tratarlas, sino controlarlas. Pero yendo a prevención, en prevención, si uno tiene un factor de riesgo, tiene estrés, obesidad, diabetes, colesterol alto, estrés, lo que debe hacer es
modificar el tabaco, por ejemplo, abandonar el tabaco, bajar de peso, hacer actividad física al menos 20 a 30 minutos de caminata, ayuda muchísimo. Moderar el consumo de alcohol, reducir el consumo de sal, mejorar nuestro consumo de vegetales frescos, pescado, frutas y reducir las carnes rojas, por ejemplo, los carbohidratos y las grasas. O sea, estas medidas preventivas van a o evitar que aparezca hipertensión o retrasar en el tiempo, en los años, la aparición de hipertensión. Y existen medicamentos conocidos como antihipertensivos. Diferentes familias, no se automedique, haga que su médico le brinde atención, logre los objetivos en las cifras de presión arterial para que no esté en la situación actual, que solo el 20% de los hipertensos está en un nivel de presión arterial deseable, sino que esas cifras las subramos. Este es un problema mundial en los Estados Unidos, países desarrollados, por eso que las enfermedades, la hipertensión concretamente en el mundo, causa 9 millones de muertes al año. Doctor Gálvez, muchísimas gracias. Es un tema muy amplio y seguramente vamos a tener otras oportunidades para seguir conversando y llevando la educación y la información para que usted cuide su salud, para que usted no se enferme y si se enferma, sepa qué es lo que tiene que hacer. David, muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Gracias. Con el y mayor estimados gusto. amigos, no se muevan porque volvemos con más acá en su programa, Doctor en Familia. Doctor en Familia. Luce cómodo y diferente, que Doctor en Familia está regalando estos lindos polos gracias a RTK. Ingrese en este momento a nuestro Facebook, Doctor en Familia, y entérate cómo llevártelo. ¿Quieres sentirte cómoda con la más completa y moderna línea de ropa interior? Doctor en Familia te regala prendas de lencería gracias a Jackie Form. Ingresa en este momento a nuestro Facebook, Doctor en Familia, y entérate cómo ganarte una de estas prendas. Doctor en Familia. Doctor en Familia. Y Clínica La Luz. Doctor en Familia. Doctor en Familia. Doctor en Familia. Para todo el Perú. Doctor en Familia. Doctor en Familia. Doctor en Familia. Instituto Oftalmológico La Luz. Prevenimos, tratamos, curamos e investigamos todo tipo de enfermedades oculares. Contamos con la más avanzada tecnología y los mejores profesionales médicos al mando del doctor Fermín Silva, siempre dispuestos a brindarle la atención que usted requiere para la salud de sus ojos. Instituto Oftalmológico La Luz de tu salud. Resonancia magnética de la Clínica La Luz. El mejor diagnóstico con lo último en tecnología alemana. Las mejores imágenes al mejor precio y una atención personalizada. Realizamos diversos exámenes con resultados precisos. Resonancia magnética de la Clínica La Luz. La imagen de su salud.